aquí está Ángel Verdugo. Buenos días, Ángel. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Pues obligado es hablar de esto que bien a bien no sabemos qué fue. Pero antes de entrar a ese tema, apareció un artículo en Los Angeles Times el 30 de agosto, es decir, escasamente hará 3 días, con un título sumamente sugerente. En México, la presidencia de teflón de López Obrador empieza a mostrar desgaste. ¿Te acuerdas cuando la campaña del presidente, del candidato Vicente Fox, que le decían el candidato teflón, porque no obstante los errores y exabruptos, nada le pasaba, es decir, no lo afectaba y se le habló? O y Trump, hoy, que decía que podía salir de la Quinta Avenida. bueno, así es, si disparar, matara a alguien. A matar a alguien que no le pasaría nada. ¿No? Entonces, es interesante este título, sugerente además, porque habla de una presidencia que no obstante los desatinos y ocurrencias, no se ve efecto que se advierta en su popularidad, entre comillas, y que ya muestra un desgaste. Muy bien, entremos al tema, Pascal. Lo primero que hay que decir es que López ha sido una persona que toda su vida, políticamente hablando, por supuesto, es decir, no estoy hablando en su vida privada, toda su vida política, a partir de que empieza en Tabasco a trabajar como delegado del INI y reunirse con grupos de indígenas o grupos de integrantes de pueblos originarios, como suele decirse, y lo que ha sucedido posteriormente, ha caracterizado a López por la conducta de no respetar las leyes, burlarse de ellas, atropellarlas, pero también de las formas. Es un hombre que ha hecho de no respetar las formas, la institucionalidad, incluso prácticamente un credo. Esto de llamar tercer informe, al margen de si es una ceremonia acartonada que quizá no responda a los tiempos, pero al menos así está mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, eso de decir que es el tercer informe porque uno fue a los 100 días, otro fue al año de la victoria y eso, pero, o sea, eso es otra cosa, eso es un acto político, es en la plaza pública. Pero cuando hablas de informe, el cual el mensaje debes darlo una vez que has entregado por escrito el informe, documento donde debes de informarle al legislativo para que pueda el legislativo realizar su labor de supervisión del Ejecutivo. O sea, lo que estamos entendiendo es que ya no habrá, por lo menos en este gobierno, un mensaje del informe de gobierno. Así es. ¿No? Así es. Habrá informes trimestrales, quincenales o diarios, sí, que esos son las mañaneras, pero un informe como tal que cumpla con el mandato constitucional, no lo vamos a ver, al menos ese es mi pronóstico. Y eso es un signo ominoso, Pascal, de lo que nos espera. Ahora, no me voy a meter yo en esto de las cifras y si esto, o sea, yo creo que ya todo el mundo las ha mencionado y habla de eso. Yo quisiera comentar en aspectos que me parecen de la mayor importancia, Pascal. Primero, la gran ignorancia exhibida ayer en esta ceremonia, no solo por López, sino por los asistentes. Hay una parte donde él habla, la cuenta corriente ha mostrado un superávit. Y en ese momento todos los presentes aplauden a rabiar. Lo único que dejaron ver tanto el presidente como ellos es una ignorancia completa en lo que se refiere a cómo funciona la balanza de pagos. Cuando un país como el nuestro tiene superávit en la cuenta corriente, es la peor noticia que podemos recibir como país. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que la economía está exportando capitales. El déficit en la cuenta corriente debe compensarse con capital que entra como inversión extranjera directa. El que dude en lo que estoy diciendo, que vaya y busque en Google
los rubros de la balanza de pagos o simplemente en la página de Banco de México, ahí puede comprobar lo que estoy diciendo. Y cuando tenemos al presidente elogiando esa realidad, que además no es una función, no es resultado del gobierno, sino de la economía, y los que están ahí aplaudiendo a rabiar, eso me preocupa, Pascal, porque habla de una gran ignorancia en materia económica. Segundo, cuando un gobernante o un empresario o una persona que se dedica a las cuestiones económicas pretenda siquiera pensar en desligar confianza, inversión, fuentes de empleo permanente y crecimiento económico del desarrollo, es otra muestra de la gran ignorancia. De tal manera, pues, que cuando tanto López como el ingeniero Slim desprecian el crecimiento, lo ningunean, lo hacen a un lado, lo único que exhiben es una gran ignorancia también en materia económica. No hay país alguno, Pascal, no lo hay, que pueda decir que es posible desarrollar, que lograr desarrollo, entendido esto por elevar la calidad de vida, mejor sistema público de educación, de salud, etcétera, etcétera, si no hay crecimiento. Es decir, eso es una soberana tontería, por decirlo de manera Lo dijo el otro día Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, que es muy cercano a lo que no es alguien, vamos a decir, que no comulga, vamos a decir, con el gobierno actual. Entonces, en esas condiciones son dos muestras, Pascal, de una visión que surge de la ignorancia, pero también del pasado y el antepasado, Pascal. Pensar que con gasto público vas tú a satisfacer las necesidades infinitas cuando los recursos siempre son escasos, es decir, son finitos, son limitados, eso también es una gran ignorancia. Y vayamos a algo que también me parece preocupante. El sábado, cuando la fracción de Morena atropella al resto de las fracciones y por sus cojones, por sus cataplines, diría Paco Sea, nuestro amigo y compañero, esa es una señal muy peligrosa, Pascal. Ver ahí a Porfirio proferir esa tontería, es un delirio estar con Porfirio, y ver a la señora Padierna sobrada, oronda, eso, dice uno, aquí se está gestando algo sumamente peligroso. Si a eso le agregas las reiteradas propuestas absurdas de cómo enfrentar la inseguridad y la violencia, nomás le faltó llevar una chancla y golpear el atril ahí para decir cómo va a enfrentar a los criminales. Pero hay algo más, Pascal. Esta posición del presidente ante la violencia, ante la impunidad con la que operan las bandas delincuenciales, es peligrosa porque lo único que hace es estimular esas querellas o esas batallas, ya lo que vimos desde el viernes en Tepalcaltepec, lo que hoy en la mañana, ahorita, hace una hora, dos, en Cuernavaca. En Cuernavaca, y luego te completo la información porque en Guadalajara lo mismo. Lo mismo. Esta madrugada se encontraron restos humanos en bolsas negras en el cruce de Domingo Loaesa y Dávalos en la colonia 5 de Mayo. ¿Qué tenemos 17 ahí? bolsas con restos humanos. Con restos humanos. ¿Qué tenemos ahí, Pascal? Se desbocó la violencia. Y decir, esténse, serénense. No, presidente, con todo respeto, aquí la pregunta sería, Pascal, ¿qué sigue? Cuando un gobierno, aparte de que no entiende cómo funciona una economía de mercado, nada de economía neoliberal, eso son ofensas, es un adjetivo despectivo ese. Una economía abierta, una economía de mercado, cuando se desconoce o se rechaza el funcionamiento de una economía así, eso se refleja más temprano que tarde en la cuestión política. Lo estamos viendo en México. Y cuando surgen estas evidencias de autoritarismo, lo dijo la diputada Sauri en la entrevista colectiva que tuviste con ellos, la pregunta es, ¿qué sigue, Pascal? Sigue un recrudecimiento de la rispidez en la sociedad, también en la economía, el empresario se retrae, no invierte, cae el crecimiento, etcétera, etcétera, pero también, Pascal, la estabilidad política peligra.
Cuando tú tienes amplias zonas del país, regiones tan disímbolas como las que hemos mencionado, Michoacán, Morelos, Jalisco, y te vas a Tamaulipas, a Guanajuato, etcétera, ¿cuál es la única solución viable ante ese fenómeno? La fuerza, Pascal. Es inevitable, llega un momento en que el Estado debe utilizar, porque no le queda otra salida, la fuerza, el monopolio legítimo de la violencia. Y en eso, Pascal, sabemos cuándo empieza el conflicto, pero no sabemos ni cuándo ni cómo termina. Esos son los elementos que me parecen a mí centrales, más allá de lo anecdótico y esto que el otro. Terminaría diciendo que califico esta ceremonia de ayer, Pascal, como si fuera la de un municipio pobre del país. Una pobreza en todos sentidos. Ver al presidente de la República, al jefe de Estado, con un conjunto de hojas engrapadas en un extremo y dándole vuelta ahí. Pues, si no está leyendo el estado financiero de un municipio pobre. Él es presidente y jefe de Estado, Pascal, de la economía 15 del mundo y de la economía y del país número 11 en materia de población. Es una institución la que él representa, que le merece respeto y que la imagen de ese país debe ser respetada. Ángel Verdugo, gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, 9:20.